Muy bien, bueno, vamos a continuar. Seguimos con la exposición de motivos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Ayer empezamos a verlo. Vamos a repasar y a dar una lectura nuevamente de este párrafo donde habla acerca del Consejo Consultivo. Ok, vamos a pedirle a Yajaira Jocelyn Ábalos Sánchez. ¿Estará por ahí Yajaira? Sí, ¿sí me escuchan? Sí la escuchamos perfectamente. Ok. Yajaira, léanos por favor este párrafo donde dice, empieza con se amplían las funciones y mecanismos y termina con y acceso a la información y su accesibilidad. Por favor, Yajaira. Se amplían las funciones y mecanismos de los comités y unidades de transparencia de los sujetos obligados como responsables en materia de transparencia, además de adicionar con el mismo carácter dentro de esta ley al Consejo Consultivo de la SEGAI, integrado por consejos honoríficos con facultades para opinar sobre el programa anual de trabajo de estatal y su cumplimiento. Opina sobre su proyecto de presupuesto, conocer el informe de la SEGAI sobre el presupuesto asignado a programas y el ejercicio presupuestal y formular las observaciones correspondientes. Emitir opiniones no vinculantes a petición de la SEGAI o por propia sobre temas relevantes en las materias de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales. Dar opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas de la SEGAI, opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva, así como analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas con la materia de transparencia y acceso a la información y su accesibilidad. Perfecto. Gracias, Yajaira. Bueno, aquí repasando nada más lo que nos hizo favor de leer su compañera, comentamos que se establecen y bueno, dice aquí se amplían y agregaría y se cambian las denominaciones que tienen estos órganos y áreas. Uno es el Comité de Transparencia, anteriormente se llamaba Comité de Información. Comentamos que tiene dos de sus funciones que yo considero esenciales, obviamente vamos a ver todas las demás. Entre ellas está la creación o elaboración de acuerdos de información reservada, así como la así como el establecimiento también de aquella información que pueda ser catalogada como confidencial. Veíamos que estos son los dos límites que tiene el acceso a la información reservada y la información confidencial. Y las unidades de transparencia que anteriormente hasta el año 2007, 2008, hasta abril de 2008 se llamaban unidades de enlace. Después cambia la denominación a unidades de información pública y a partir de 2016 a la fecha tienen el nombre de unidades de transparencia. Estos son los órganos que son responsables en materia de transparencia. De esa misma manera se señala un consejo consultivo. Este consejo consultivo, bueno, como su nombre lo indica, precisamente es el que pueda elaborar, opinar, sugerir, ¿sí? A la SEGAI, al órgano de transparencia. Comentamos que sus consejeros tienen el cargo de ser honoríficos, o sea, es decir, no tienen ninguna retribución, ninguna paga, y dentro de alguna de sus facultades es emitir opiniones, solamente opiniones. ¿Sobre qué? Sobre su programa de trabajo de cada año, sobre el cumplimiento de este programa de trabajo, sobre el proyecto de presupuesto, ¿sí? En qué se va a gastar el dinero público la SEGAI, el presupuesto que se le asigna, sobre el informe
de la SEGAIP sobre este presupuesto asignado a programas. A ver. Te lo recibe el martes en la mañana, pero que le mandemos un WhatsApp en un minuto. Por eso es un número ya. Pero, lo único que yo con Salvador es muy difícil, de cosas que ya vale más, lo hacen bien, Ok. Comentábamos que se tiene también una opinión sobre el presupuesto asignado a los programas y al ejercicio presupuestal, a que se formulen las observaciones correspondientes, ¿sí? Y bueno, pues en qué se gasta, ¿no?, este dinero. A emitir opiniones no vinculantes. ¿Qué se refiere con que una opinión sea no vinculante? Bueno, pues, ¿qué quiere decir cuando existe un vínculo? ¿Sí? Un vínculo es que existe una relación. Y hablando en materia jurídica, es que en caso de que fuera vinculante, es que se tiene que cumplir, se tiene la facultad de emitir una instrucción, y en caso de que no se cumpla con esa instrucción, también de imponer sanciones. Pero aquí son opiniones no vinculantes. ¿Qué quiere decir? Que son sugerencias, que son recomendaciones, que son propuestas que se puedan estar haciendo, y que si no se cumplen no tiene ninguna forma de coaccionar, ninguna forma de obligar a que se cumplan esas recomendaciones, ¿sí? Ahora, estas opiniones pueden ser por petición de la SEGAIP o por iniciativa propia. ¿Y de qué opiniones van a ser? Bueno, en cuestiones de transparencia, de acceso a la información, de accesibilidad, de protección de datos personales. También puede opinar sobre cuestiones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas. También puede opinar sobre la adopción de criterios generales. ¿Qué se refiere con que sean materia sustantiva, funciones sustantivas? Bueno, propiamente se refiere a los criterios que vayan a estar tomando, es decir, a la manera en la cual vayan a estar interpretando el derecho de acceso a la información, la forma en la cual vayan a estar resolviendo, no a las cuestiones adjetivas. ¿Qué son las cuestiones adjetivas? Los procedimientos. ¿Por qué no? Porque esos ya están establecidos en la legislación. Y también analizan y proponen la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas con transparencia, acceso a la información y la accesibilidad, o sea, es decir, la manera en la cual sea más fácil poder acceder a la información. Muy bien, ahora, vamos a leer este siguiente párrafo. Vamos a pedirle a Cintia Montserrat Aguilar Saucedo. ¿Está por ahí, Cintia? Sí. Gracias, Cintia. ¿Nos puede leer, por favor, el siguiente párrafo, que es: desde la SEGAIP se adaptará hasta a lo que dispone la Ley General de Transparencia? Sí. La SEGAIP se adaptará y coordinará en lo relativo a la Plataforma Nacional de Transparencia a efecto de cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la ley, y además normatividad aplicable para los sujetos obligados y organismos garantes, de conformidad con el marco normativo que establezca el Sistema Nacional, y estará a lo que dispone la Ley General de Transparencia. Ok, perfecto. Entonces es, bueno, gracias. Solamente es las disposiciones señaladas en la ley y demás normatividad aplicable, ¿sí? Bueno, ¿qué se refiere que se va a adaptar y coordinar en lo relativo a la Plataforma Nacional de Transparencia? Ahorita vamos a entrar aquí a la Plataforma Nacional. Menciona que es para efecto de cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en esta ley y en aquella otra normatividad. ¿A qué se refiere con esa otra normatividad? Bueno, a los reglamentos, a los lineamientos, ¿sí?, a los acuerdos que se establezcan en este Sistema Nacional de Transparencia.
Mencionábamos ayer que quienes forman parte del Sistema Nacional de Transparencia, bueno, pues precisamente son los órganos garantes, las comisiones o institutos de transparencia de los otros entidades federativas, el Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, entre otros. Y bueno, se va a estar a lo que dispone la Ley General de Transparencia. Para aquellos que ya me hicieron favor de realizar la actividad, su tarea, de crear el perfil alternativo, ¿sí? Un perfil con un nombre ficticio, con una fecha de nacimiento ficticia, nada más que fuera mayor de edad, y que ya crearon un correo electrónico comercial, van a estar realizando la siguiente actividad, ¿sí? O sea, esto tendrá que estar terminado a más tardar el próximo lunes 9 de noviembre. Quienes ya tengan ese correo electrónico ficticio, con el nombre ficticio, necesito que entren a la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿sí? Ustedes lo buscan en cualquier buscador, aquí lo puse en Google, digitan Plataforma Nacional de Transparencia, ¿sí? Y entran aquí, es www.plataformadetransparencia.org.mx. Una vez que ya ingresan, bueno, aquí cierran aquí esta ventanita emergente y van a entrar aquí el apartado donde dice solicitudes de información. Viene aquí, bueno, que digiten un correo electrónico, una contraseña, pero vamos a darle clic donde dice crear una cuenta y se van a registrar con el nombre ficticio, ¿sí? Repito, se van a registrar con el nombre ficticio. Aquí le van a poner su nombre, perdón, aquí le van a poner el nombre ficticio, el correo electrónico que crearon. Ustedes van a señalar una contraseña, bueno, aquí les dice las características, debe de ser entre 3 y 50 caracteres y contener mayúsculas, minúsculas y al menos un número. Después, confirman el correo electrónico, confirman la contraseña, lean por favor el aviso de privacidad, ¿sí? Aquí les va a abrir el aviso de privacidad, ya vimos que es un aviso de privacidad en su examen, ¿sí? ¿Qué es un aviso de privacidad? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son estos datos que deben de contener? ¿Sí? Léanlo por favor, está muy cortito, la verdad es que está muy práctico, muy breve, muy concreto. Y ya una vez que hayan leído, le dan clic aquí y se registran, ¿sí? Cuando se registren, van a tomar una captura de pantalla y me lo van a enviar. Debe de coincidir su alta en la Plataforma Nacional de Transparencia con el nombre ficticio y el correo electrónico que hayan creado con ese nombre ficticio. Ok, cerramos aquí y regresamos. Entonces, bueno, esto es la Plataforma Nacional de Transparencia. Ya una vez ya que acabemos el tema, vamos a estar realizando unas solicitudes de acceso a la información. Ok, este siguiente párrafo lo leo yo porque viene aquí dividido en dos hojas. La primera parte menciona que se contempla un título relativo al fomento de la cultura de transparencia y apertura gubernamental. ¿Qué quiere decir con el fomento a la cultura de transparencia y apertura gubernamental? Aquí no lo señala. Donde se establece que los sujetos obligados deberán cooperar con los organismos garantes competentes para capacitar y actualizar de forma permanente a todos sus servidores públicos en materia del derecho de acceso a la información.
capacitación y actualización a todos los servidores públicos de los sujetos obligados en los temas de derecho de acceso a la información, a través de los medios que se consideren más adecuados. Por ejemplo, pues ahorita no puede haber capacitaciones presenciales, o si las llegara a haber, pues es con un número limitado de gentes, para lo cual, con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la información entre los habitantes del Estado, la SEGAIP deberá promover, en colaboración con instituciones educativas y culturales del sector público o privado. ¿Quiénes son las instituciones educativas? Pues las escuelas, las secretarías de educación, de gobierno del Estado, del sistema educativo estatal regular, la Secretaría de Educación Pública, los colegios privados, las universidades privadas, instituciones culturales, bueno, pues las secretarías de cultura, de gobierno del Estado, de los ayuntamientos, ¿sí? Programas culturales, del sector público o privado, actividades, mesas de trabajo, exposiciones y concursos relativos a la transparencia y el acceso a la información. ¿Cuáles son estas exposiciones? Bueno, en ocasiones hacen concursos de pintura para niños de primaria, de kinder, hacen también concursos de cortometrajes. Pues casi siempre los que participan son alumnos de las escuelas de ciencias de la comunicación, ¿sí? O de artes gráficas, bueno, y también concursos relativos a programas o proyectos que se vayan a estar implementando junto con la Contraloría del Ejecutivo, ¿no? Y bueno, que este organismo, la SEGAIP, debe colaborar con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental. Muy bien, vamos a leer estos dos párrafos, por favor. Vamos a pedirle a Rodrigo Olvera Torres. ¿Está por ahí, Rodrigo? Rodrigo Olvera Torres. Sí, aquí estoy. Rodrigo, léanos por favor estos dos párrafos donde dice se establecen las obligaciones mínimas y el siguiente párrafo en donde se fijan en nuestra nueva ley. Sí, Adelante, claro. Rodrigo. Se establecen las obligaciones mínimas de transparencias comunes y específicas a los sujetos obligados, las cuales en relación a la ley que se abroga, se amplían de manera cuantitativa y cualitativa, lo cual presupone el deber de los órganos e instancias del Estado de informar de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y pertinente sobre sus actividades, funciones, ejercicios del gasto público y resultados, a fin de permitir mostrar a la ciudadanía la información que deriva del quehacer público de forma proactiva. Se fijan en esta nueva ley las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información pública, señalando con puntualidad los casos en que podrá clasificarse y desclasificarse la información como reservada o confidencial. Se constituyen además los procedimientos de acceso a la información pública en normanía a los parámetros mínimos que establece la Ley General. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, este primer párrafo habla acerca de obligaciones de transparencia. Aquí hago mucho énfasis y lo vamos a estar repitiendo a lo largo de todo lo que analicemos de la ley, la diferencia entre transparencia y acceso a la información pública. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. La transparencia es una obligación de publicar y difundir información de manera permanente
continua, proactiva, ¿sí? O sea, es decir, mes con mes los sujetos obligados van a tener que estar actualizando información sin necesidad de que haya una persona que se los pida. ¿Quién se lo va a pedir? La misma ley. Por eso se señala como una obligación mínima de transparencia. En contraparte, el acceso a la información, ahí sí es estar solicitando en específico un documento, un dato o información en particular respecto del quehacer de ese sujeto obligado. Entonces, diferencia, transparencia es aquellas obligaciones que deben de estar actualizando de forma permanente, continua y en el caso de San Luis Potosí de manera mensual, sin necesidad de que se realice una solicitud de acceso a la información. Y acceso a la información es estar formulando una solicitud en específico. Ok, entonces, menciona que las obligaciones mínimas de transparencia comunes y específicas. ¿Por qué menciona obligaciones de transparencia comunes y específicas? Porque las obligaciones de transparencia comunes se refiere a todos los sujetos obligados, ¿sí? Es decir, los elementos, las obligaciones mínimas que van a cumplir la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que va a publicar y va a cumplir también un fideicomiso, que va a publicar y va a cumplir el Congreso del Estado, que va a publicar y va a cumplir un ayuntamiento, un organismo constitucional autónomo, una entidad paraestatal, todos. Pero hay obligaciones específicas. ¿Obligaciones específicas para quién? Pues para los poderes, para el Congreso, para los órganos de transparencia, para los órganos electorales, para los municipios. O sea, vamos a ver artículos en específico donde hacen este señalamiento. Ok, una vez ya que estamos aquí diferenciando entre obligaciones de transparencia comunes y específicas, menciona que se establece en relación con la ley que se abroga. ¿Qué quiere decir cuando una ley se abroga? Cuando una ley es sustituida, o sea, con la anterior ley que ya no opera, que ya se abrogó, que ya se eliminó. Dice que se amplían de manera cuantitativa y cualitativa, lo cual es muy cierto, ¿sí? Simplemente ahorita de funciones comunes, obligaciones comunes para todos los sujetos obligados son alrededor de 78 obligaciones, ¿sí? Anteriormente, no sé, yo creo que ni la mitad, serían como unas 30 aproximadamente. Y cualitativa también, ¿por qué? Porque es mucho más específico lo que se tiene que estar publicando. Dice, lo cual presupone el deber de los órganos e instancias del Estado de informar de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y pertinente, ¿sí? Estas características es importante que ustedes las ubiquen. Permanente, siempre. Completa, es decir, en general, actualizada, oportuna y pertinente sobre sus actividades, funciones, ejercicio del gasto público y resultados. Sobre todo esta parte del ejercicio del recurso público, porque realmente es de lo que más se solicita, se pregunta, y el origen de la transparencia y el acceso a la información. ¿Y con qué finalidad? Con el fin de permitir o demostrar a la ciudadanía la información que deriva del quehacer público de forma proactiva. También nos señalaba su compañero Rodrigo que aquí en esta nueva ley las disposiciones generales se establecen para clasificar y desclasificar la información pública. ¿Qué es la clasificación? Bueno, aquella información en la cual de forma temporal se va a restringir el acceso. Si, vaya, no me gusta mucho hacer la relación con poner ejemplos de películas, pero aquí podría caber.
si en alguna en alguna película donde se haya mostrado alguna escena en la cual una persona quiere estar consultando una información, sobre todo en información de carácter policial o detectivesca o de ese estilo, y ve algún expediente y dentro de ese expediente está con una leyenda cruzada que dice top secret, que es secreto, a eso se refiere cuando una información es reservada, cuando no se va a poder conocer de manera temporal. Y después viene un procedimiento de desclasificación de la información. ¿Cuándo? Más adelante, no se sabe. Por ejemplo, con el inicio de esta ley en el año 2002, bueno, con esta ley no, con la Ley Federal de Transparencia en el año 2002, se desclasificó, se puso a disposición y se dio a conocer mucha información del año de 1968. Se dieron a conocer imágenes, se dieron a conocer fotografías, se dieron a conocer videos, incluso es muy particular porque en este periodo, fue en el año 2002, estaba de presidente Vicente Fox Quesada, presidente de la República, y en una de las imágenes ahí se visualiza que una de las personas que estaban siendo perseguidas por la policía era en su momento, cuando era estudiante, el anterior presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Y bueno, también aquí continúa diciéndonos el párrafo, que se señalan con puntualidad los casos en que podrá clasificarse y desclasificarse la información solamente como o reservada o confidencial, no hay más. Y se constituyen además los procedimientos de acceso a la información pública conforme a los parámetros que establece la ley general. Bueno, y al último lo leo. Por último, se fundan los procedimientos de impugnación. ¿Qué es una impugnación? Cuando no está algo conforme, pues bueno, se va a pugnar. Se van a presentar argumentos por los cuales se está inconforme con el procedimiento que se ha llevado a cabo, con la respuesta, con el resultado. Y estos procedimientos son a través de un recurso de revisión, además de las medidas de apremio y sanciones que la SEGAIP, en el ámbito de su competencia, podrá imponer para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones. ¿Qué más? Estos mecanismos de defensa en favor de los usuarios del derecho de acceso a la información constituyen una nueva relación entre los órganos garantes de la Federación y la SEGAIP. ¿Por qué entre los órganos garantes de la Federación y la SEGAIP? Porque en caso de que la SEGAIP también haya resuelto y alguno esté inconforme, puede acudir ante el órgano garante de la Federación, que es el INAI. Y dice que abre una nueva dinámica de competencias. El instituto como órgano revisor, como instancia de alzada administrativa. ¿Qué significa que sea una instancia de alzada? ¿Sí? Está más alto, ¿sí? O sea, es decir, que si un órgano resuelve, va a haber otro que va a estar revisando las actuaciones de ese órgano. Y respecto a las impugnaciones en favor de los solicitantes, es decir, solamente los solicitantes de información van a poder estar acudiendo a solicitar que se les revise sus sentencias, sus resoluciones, no las instituciones públicas o sujetos obligados. Ok, vamos a entrar directamente a la ley. El primer artículo, el artículo 1 del capítulo 1 como objeto de la ley. Vamos a pedirle a Sebastián Moya Serna. Sebastián, ¿está por ahí? Sí, maestro. Sebastián, léanos por favor este artículo 1. Artículo 1. Oh, si era así, no, artículo primero, ¿no? La presente ley es de orden público y de observancia general en el estado de San Luis Potosí. Este ordenamiento es reglamentario de la fracción tercera del artículo 17 de la Constitución Política del Estado.
y acorde a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Perfecto. Muchas gracias, Sebastián. Ahora, lo que nos acaba de leer su compañero Sebastián respecto que una ley es de orden público. ¿A qué se refiere con que una ley es de orden público y bueno, y de observancia general? Orden público se refiere a que todas las leyes están realizadas con el ánimo de mantener una estabilidad en las relaciones entre personas con sus gobernantes y que es de observancia general en el estado de San Luis Potosí. Es decir, todas las personas que estén sujetas a esta ley deberán de observarla y también cualquier ciudadano que se encuentre en el estado de San Luis Potosí o que desee realizar una solicitud dirigida a un sujeto obligado en el estado de San Luis Potosí va a estar reglamentada en esta ley. Ahora, ¿dónde se establece su sustento constitucional y legal? En la fracción tercera del artículo 17 de la Constitución Política del Estado y en el artículo sexto, aquí agregaría, es el apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. O sea, es decir, esta ley no es únicamente de que se haya inventado, no, tiene un sustento constitucional y legal, tiene parámetros que va a estar cumpliendo. Ahora, vámonos con estos dos párrafos, tiene por objeto y la ley general. Vamos a pedirle a Valeria Alejandra Álvarez. Sí. Ok, Valeria, ¿nos puede leer por favor estos dos párrafos donde dice tiene por objeto transparentar y la Ley General de Transparencia hasta se aplicará en supletorio en lo no previsto en esta ley, por favor, de manera supletoria? Tiene por objeto transparentar el ejercicio de la función pública y establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar a toda persona el derecho humano de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los lineamientos que determinan el Sistema Nacional de Transparencia, la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí, el Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí y demás disposiciones relacionadas con el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales se aplicarán de manera supletoria en lo no previsto por esta ley. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces, continuando con el objeto. El objeto de esta ley es transparentar el ejercicio de la función pública y que se establezcan los principios, las bases generales y los procedimientos. ¿Para qué? Para que se garantice a toda persona el derecho humano de acceso a la información. Fíjense hasta dónde lo llevan. A considerarse un derecho humano el acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Organismos autónomos, ¿sí? Mencionábamos, bueno, ok, ¿qué es un organismo autónomo? ¿Quién puede ser un organismo autónomo? La misma SEGAI, el Consejo Estatal Electoral. Pudiéramos estar considerando el INEGI también como un órgano constitucional autónomo, los partidos políticos creados y que se pudieran crear, los fideicomisos y fondos públicos
así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal. Esto es algo en lo cual también vamos a poner especial atención, porque estas son disposiciones relacionadas con el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, y se van a aplicar de manera supletoria en lo no previsto en esta ley. ¿A qué se refiere con que sean supletorias? Bueno, van a suplir, van a ayudar, van a poder rellenar ese hueco que pudiera estar existiendo en la ley. Si en esta ley de transparencia del Estado hay alguna situación que no esté contemplada aquí, nos vamos a ir a revisar la Ley General de Transparencia. Si hay algo que no está considerado aquí, nos vamos a ir a revisar los lineamientos que determina el Sistema Nacional de Transparencia. Si algo no está aquí señalado, nos vamos a la Constitución Política del Estado. Si también en cuestiones de responsabilidades no se encuentran aquí algo de algún muy en específica, pues nos vamos a revisar la Ley de Responsabilidades Administrativas. Y finalmente, el Código Procesal Administrativo. Estas legislaciones, bueno, la Ley General ya sabemos localizarla en la página de la Cámara de Diputados. Los lineamientos que determina el Sistema Nacional de Transparencia tendríamos que entrar a la página del Sistema Nacional de Transparencia. La Constitución Política del Estado y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí está en la página del Congreso del Estado, y el Código Procesal Administrativo también. Ahora, vámonos con los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de esta ley? Vamos a pedirle a Roxana Karina Samarripa. Okay. Sí, profe. Gracias. Roxana, léanos por favor de este artículo segundo, los objetivos de la ley, de la fracción primera a la fracción cuarta, por favor. Artículo segundo. Son objetos de esta ley. Fracción primera. Objetivos. Objetivos de esta ley. Fracción primera. Establecer la competencia que tiene el Estado de San Luis Potosí en materia de transparencia y acceso a la información y las bases para la coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Fracción segunda. Crear las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio de derecho de acceso a la información. Fracción tercera. Instituir procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho de acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos. Fracción cuarta. Organizar las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente. Perfecto. Muchas gracias. Ok, entonces, el primer objetivo de la ley. Se va a establecer una competencia. ¿Qué se refiere que tenga competencia? Es decir, que pueda ejercer y que se pueda estar imponiendo lo que se señala en la ley en el Estado de San Luis Potosí. Solo en el Estado de San Luis Potosí. Esta ley no va a regir para los estados circunvecinos, solamente para San Luis Potosí, y en los temas de transparencia, acceso a la información y las bases para coordinarse con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. El segundo objetivo, crea las bases mínimas en los procedimientos que van a regir para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información. Crea bases mínimas que rigen los procedimientos. La fracción tercera, instituye procedimientos y condiciones homogéneas. ¿Qué quiere decir que sean homogéneas? Que sean semejantes, que sean iguales,
en el ejercicio del derecho de acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos. ¿A qué se refiere con que sea expedito? ¿Qué se refiere con que un procedimiento sea expedito? Que sea concreto, que sea veloz, que sea ágil, que sea corto, que sea rápido, ¿sí? Que tenga fluidez. Eso es un procedimiento que sea expedito. Cuarto objetivo, organizar las bases, los cimientos y la información de interés público que se debe difundir proactivamente. ¿Sí? Esto es algo que sea proactivo, que se vaya a estar difundiendo sin necesidad también de que otra persona venga a solicitar. Vámonos con los siguientes objetivos. Vamos a pedirle a Montserrat Alanís Cerratos Ortiz. Montserrat Alanís, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Gracias, Montserrat. Léanos, por favor, la fracción quinta, sexta y séptima. Sí. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de la información oportuna, verificable y comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región del Estado. 6. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia. 7. Consolidar la apertura de las instituciones del Estado potosino mediante las iniciativas de gobierno abierto que mejoren la gestión pública a través de la difusión de la información en formatos abiertos y accesibles, así como la participación efectiva de la sociedad en la atención de los mismos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, el siguiente objetivo, la fracción quinta, es promover, fomentar y difundir una cultura de transparencia en el ejercicio de la función pública. ¿Sí? Se va a promover también el acceso a la información y se va a promover la participación ciudadana, que van a ser parte de los ejercicios que vamos a estar realizando a través de solicitudes de acceso a la información, y la rendición de cuentas a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna. Sí, esta publicidad de información tiene estas características: oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa. Aquí se va a pedir que se difunda la información en formatos adecuados y accesibles para todo el público, es decir, que los puedan comprender y que se atienda a condiciones económicas, sociales y culturales de cada región del Estado. Se debe propiciar una participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia. Finalmente, la fracción séptima, se debe consolidar la apertura de las instituciones del Estado potosino mediante iniciativas de gobierno abierto que mejoren la gestión pública a través de la difusión de la información en formatos abiertos y accesibles, así como la participación efectiva de la sociedad en la atención de los mismos. Este tema de gobierno abierto es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque en cuestiones de gobierno abierto se le pregunta a la sociedad, por poner un ejemplo, hay un tema que se llama presupuesto participativo. Todos ustedes, ya cuando cumplan la mayoría de edad,
se van a dar de alta en el Registro Federal de Causantes o Registro Federal de Contribuyentes. ¿Por qué? Porque van a ser sujetos de estar pagando impuestos. Cuando ustedes ingresen a laborar, cuando ustedes se den de alta en el Seguro Social o aquí en el SAT, se les van a hacer descuentos de sus pagos y van a tener que estar contribuyendo con impuestos. En las políticas de presupuesto abierto se le pregunta a la ciudadanía en qué desean que se gaste. Si por ejemplo se tienen y se recaudaron 100,000 millones de pesos, de esos 100,000 millones de pesos se tienen algunos proyectos que algunos se pudieran considerar de cuestiones prioritarias y otros no. Ojo, quien lo decide es la ciudadanía, no el gobierno. Si por ejemplo se quiere construir un aeropuerto en Santa Lucía y otros desean que sea en Texcoco, se le pregunta a la ciudadanía. No se decide autoritariamente o de forma unilateral por parte del gobierno. Si se desea detonar un proyecto económico, como pudiera ser el Tren Maya, o una refinería, o algunos proyectos así macros, grandes, se le pregunta a la ciudadanía y a través de un presupuesto participativo, ¿sí?, se elige si se desea que se participen y que esos impuestos se vayan a estar promoviendo en este tipo de proyectos o en otros. Pero quien decide es la ciudadanía, no autoritariamente, de forma unipersonal, el gobierno. Ahora, vamos con los siguientes son los dos últimos. Estos los leo yo ya para pasar al siguiente artículo que me interesa mucho porque son las definiciones. Los dos últimos objetivos de la ley, la fracción octava y la fracción novena, dice que se van a generar mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de medidas de apremio y las sanciones que correspondan, ¿sí?, y que se van a establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente, ¿sí? Esta parte ya también de forma proactiva ya lo habíamos visto, cuál va a ser esa información de interés público y cómo se van a generar mecanismos para garantizar ese cumplimiento. Vámonos a la el artículo tercero, las diferentes fracciones y sobre todo las definiciones. Me interesan mucho estas definiciones. Ok, 1, 2, 3. Vamos a leer las primeras 5 fracciones. Vamos a pedirle a Mario Alberto Ruiz Piña. Mario, léanos por favor. ¿Está por ahí, Mario? Sí. Mario, léanos por favor la fracción, desde la fracción primera a la fracción quinta, desde ajustes razonables hasta comisionado supernumerario. Fracción primera, ajustes razonables. Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada cuando se requiere en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce en igualdad de condiciones de los derechos humanos. Fracción segunda, áreas. Las instalaciones que cuenten o pueden contar con información tratándose del sector público serán aquellas que estén previstas en el reglamento interior, estatuto orgánico respectivo o equivalentes. Fracción tercera, SEGAI. La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Fracción cuarta, comisionado numerario. La persona integrante del pleno de la comisión. Fracción quinta, comisionado supernumerario. Las personas elegidas por el Congreso del Estado, que suplirán en el orden de su nombramiento las ausencias y excusas de los comisionados numerarios. Gracias, Mario. Bueno, la fracción primera, los ajustes razonables, ¿sí? Presten mucha atención porque esta es una de las definiciones
que generalmente pregunto en las evaluaciones. ¿Por qué pregunto los ajustes razonables? Porque este es una denominación y sobre todo es un concepto que se utiliza mucho en cuestiones de temas de acceso a personas con discapacidad, a acceso en igualdad de condiciones para el uso de un derecho y también de los límites, ¿sí? Personas que tengan una discapacidad intelectual, personas que tengan una discapacidad auditiva, personas que tengan una discapacidad visual, personas que tengan una discapacidad motriz. Y se utiliza mucho también este concepto que se hayan inventado, es un concepto que tomaron de instrumentos internacionales. Entonces, ¿qué es un ajuste razonable? Son modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas. Ojo con lo que sigue, que no impongan una carga desproporcionada o indebida. Repito, que no impongan una carga desproporcionada o indebida. Cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos. Ahora, ¿qué pudiera ser una carga desproporcionada o indebida? Vamos a decir que una oficina pública no tenga elevadores, no tenga manera en la cual pueda estar accediendo una persona. Digamos que se encuentre en un quinto, séptimo o décimo piso y que por los años en los cuales haya sido construida, pues no puede estar accediendo hasta ese piso una persona con discapacidad motriz que esté en sillas de ruedas. Una carga desproporcionada sería que se le estuviera exigiendo a ese sujeto obligado que instale un elevador solo para que una persona con una discapacidad motriz en silla de ruedas pueda estar ingresando y llegando a ese décimo piso, ¿sí? Pero una carga o una modificación y adaptación necesaria y adecuada que no impusiera una carga desproporcionada o indebida, pudiera ser que se adecuara algún espacio en la planta baja para que la persona pueda estar accediendo a consultar una información, por poner un ejemplo. Otro ejemplo, vamos a decir que una persona desee que se estuviera traduciendo al braille un documento, una legislación, un documento completo, ¿sí? Si no se tienen los medios para que se pueda estar haciendo esa traducción en específica, pues bueno, se pudiera estar solicitando el auxilio de alguna otra institución pública para que lo realizara. Y en caso de que no, entonces sí se estaría considerando que es una carga desproporcionada o indebida. O, por poner un ejemplo, también que se exigiera que los transportes públicos, en el caso en específico de los camiones urbanos, tuvieran que tener un sistema de suspensiones para que puedan bajar al ras de la banqueta y puedan subirse personas con sillas de ruedas, ¿no? O que se tengan que estar instalando forzosamente en todos espacios para que puedan subirse con sillas de ruedas, ¿no? Bueno, es más fácil estar instalando transportes especiales para que puedan estar transportando a las personas que tienen una discapacidad motriz a que todos los camiones tengan que tener estas adecuaciones. Bueno, esto es en lo que se refiere a ajustes razonables. Áreas. ¿Qué define como áreas la ley? Son las instancias que cuentan o puedan contar con información tratándose del sector público. Serán aquellas que estén previstas en el reglamento interior, estatuto orgánico respectivo o equivalente, ¿sí? Son todas aquellas instancias que cuentan o pudieran contar con la información, ¿sí? Tratándose del sector público, serán aquellas que estén previstas en el reglamento interior, en el estatuto orgánico o en aquellas cuestiones equivalentes, ¿sí? En aquellas, no sé,
Pudiera ser algún manual, pudiera ser alguna estructura orgánica, pudiera ser un lineamiento, pudieran ser circulares, ¿sí? Pero todas aquellas áreas que cuentan o pudieran contar con información. La definición de SEGAIP, ¿qué es la SEGAIP? Ya lo hemos mencionado, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado, que es un comisionado numerario y un comisionado supernumerario. El comisionado numerario es el que está en funciones, es la persona que integra el pleno de la comisión. ¿Cuántos comisionados integran el pleno de la comisión? 3, ¿sí? Y se eligen por un periodo de 4 años, viene más adelante. ¿Y qué es un comisionado supernumerario? Son aquellas personas que se eligen por el Congreso del Estado, también el comisionado numerario se elige por el Congreso del Estado, que suplen, ¿sí?, que llenan en el orden de su nombramiento las ausencias y excusas de los comisionados numerarios. Cuando un comisionado numerario se excusa, ¿sí?, es decir, cuando no puede o no debe conocer de algún asunto, se le habla a un comisionado numerario para que pueda conocerlo. O cuando se ausenta o renuncia o dimite o se retira, se le habla a un comisionado supernumerario para que vaya a suplir a un comisionado numerario. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Vamos a continuar después con el comité, la definición de comité de transparencia en adelante. Mañana, el día de mañana, jueves 5, está programado su examen. Comentaba que la plataforma o el examen se abre, me parece que creo que son 5 o 10 minutos antes de las 6 de la tarde y tienen hasta las 6:59 para estar contestando su examen. El viernes tendría yo que estar pasando sus calificaciones porque es el último día que tenemos los catedráticos para estar alimentando el sistema. Y entonces nos estaríamos viendo hasta el lunes 9 de noviembre para que el lunes 9 de noviembre ya todos tengan ese perfil ficticio, tengan ese correo electrónico alternativo y se hayan dado de alta en la Plataforma Nacional de Transparencia. Necesito la evidencia, que son las tomas de pantalla, para que me las puedan estar remitiendo. Bueno, pues que pasen una excelente tarde y Dios mediante nos estamos viendo hasta el próximo lunes 9 de noviembre. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias a ustedes.